Epicentro 1, CMI. Graves desórdenes en Suba. Atacan carro de Mintransporte. Alcaldesa condena abusos del ESMAD. Presidente Duque reconoce excesos del ESMAD. Ministro de Defensa anuncia investigación. Fiscal acusa a Primera Línea de Cali de tortura y asesinato de un policía. Feroz choque de trinos entre Alcaldesa López y Gustavo Petro. Hay pirómanos electorales, denuncia el presidente. Usuarios rechazan ataques a Transmilenio. Más de 20.000 millones de pesos en pérdidas. Habitantes de Madrid claman por no más protestas. Expresidente Gaviria afirma que el estallido social no es exclusivo de Colombia. ¿Por qué muere la gente si está vacunada? Responde coordinador de OMS. Toque de queda en Neiva por brutal ataque de COVID. En el mundo, alarma en Estados Unidos y Europa por propagación de la cepa Delta. Colombia, entre los peores países del mundo para enfrentar la pandemia, dice Bloomberg. Se revela una carta que alertaba desde abril sobre el riesgo de colapso del edificio en Miami. Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, llamado a indagatoria. Habla en Pregunta Yamid con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Es muy delicada la situación a esta hora en Suba, localidad del norte de Bogotá, donde desde hace casi 10 horas hay fuertes enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios. El vehículo de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, fue atacado cuando abandonaba el evento de lanzamiento de la segunda línea del metro de Bogotá. Diana Giraldo, buenas noches. Detalles de lo que sucede. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A esta hora continúa muy delicada la situación de orden público en el noroccidente de Bogotá. Estamos exactamente en el barrio Fontanar del Río, en la localidad de Suba, y yo quiero mostrarles el panorama que se registra en directo. Tienen ustedes en pantalla la cuadra principal de este barrio. Siguen los choques entre manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios, choques que empezaron sobre el mediodía después de que el presidente de la República, Iván Duque, y la alcaldesa Claudia López hicieran presencia en este punto. La violenta jornada ha dejado varios heridos, entre ellos varios periodistas que fueron agredidos, varios de ellos por la fuerza pública. Hay que señalar que la alcaldesa Claudia López condenó el abuso por parte del escuadrón móvil antidisturbios y también el comandante de la policía de Bogotá, que anunció que los uniformados ya fueron separados de sus cargos y se abrirá de inmediato una investigación. El barrio Fontanar del Río, en la localidad de Suba, se convirtió en un campo de batalla. Por más de 10 horas, manifestantes y ESMAD se enfrentaron con piedras, gases y aturdidoras. A este parque llegaron más de 300 jóvenes, luego de enterarse de la presencia del presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López, quienes anunciaron en este lugar la prolongación de la segunda línea del metro hasta Suba y Engativá. Al término del evento, los manifestantes atacaron a piedra el carro de la ministra de Transporte. La alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque no quisieron dar la cara. Queríamos negociar y que se sienten con los jóvenes, realmente no quisieron. Y una de las cosas que estamos pidiendo es que se haga una sede de la Universidad Distrital acá. Se ha pedido durante mucho tiempo y nunca se ha dado respuesta. Hoy teníamos a Claudia y al presidente acá y queríamos que se sentaran a negociar. Y lo que hicieron fue irse y mandarnos a la policía. A partir de ese momento se desató una violenta confrontación con el ESMAD que se extendió durante toda la tarde. Varios civiles resultaron heridos. Los uniformados atacaron en manada a un joven que quedó inconsciente y a varios periodistas, pese a que se identificaron como prensa. ¡Periodista! ¡Pégame! Este noticiero también fue hostigado por el escuadrón mientras grababa a uno de los detenidos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? La alcaldesa Claudia López condenó el abuso de la fuerza por parte del escuadrón antidisturbios. Rechazamos y tomamos medidas inmediatas sobre todo abuso de autoridad y acto de violencia. Lo ocurrido hoy en Suba es inaceptable. Los miembros del ESMAD que abusaron de la fuerza fueron retirados y entraron en investigación inmediatamente. Bogotá y su ciudadanía se respetan. Y la policía anunció que los uniformados involucrados en las agresiones serán separados de sus cargos. Vamos a identificar los policías que cometieron este procedimiento irregular.
fueron citados en forma inmediata al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y separados de sus cargos y de sus funciones. Los residentes del barrio Fontanar quedaron en la mitad de los enfrentamientos, atrapados en sus casas. Barricadas impidieron el paso por la vía principal. No entendemos por qué el presidente vino a alborotar a la gente. Porque vino a alborotar a la gente por acá. No hay entrada al conjunto, no hay salida, no hay entrada para nada. Entonces uno ni poder salir a traer lo del almuerzo, lo de la comida, no, para nada, porque nos tienen encerrados. Perjudicado todo el mundo, dañando todo, destruyendo todo. Y aquí hay gente enferma, hay niños y llegan todos esos gases también aquí a las casas. A esta hora continúan los choques en este punto del noroccidente de Bogotá. Cerca de 300 personas permanecen aquí en el Parque Fontanar, en la localidad de Suba. Nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información. Sigan ustedes con mucho más en estudio. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, gracias. 9:07 p.m. y a propósito de la denuncia de la alcaldesa Claudia López sobre presuntos abusos por parte del ESMAD en Suba, el presidente Duque y el ministro de Defensa Diego Molano anunciaron una investigación a los uniformados vinculados a las denuncias. El presidente de la República, Iván Duque, admitió que agentes del ESMAD se excedieron en sus acciones en la localidad de Suba y exigió una investigación formal. A nuestros policías todo el apoyo, pero también toda la exigencia. Ante las actuaciones de miembros de la Policía de Colombia que se excedieron en el uso de la fuerza en la localidad de Suba, la institución inició de inmediato la investigación formal. El ministro de Defensa, Diego Molano, le pidió al director y al inspector de la policía acciones inmediatas. Todo el apoyo a nuestros policías, también toda la exigencia en su actuar. Ante las denuncias de acciones irregulares por parte del ESMAD en Suba, he pedido medidas inmediatas para verificar e investigar los hechos. Desde el inicio del paro hace 2 meses han abierto 217 investigaciones disciplinarias por acciones de policías. 102 son por abuso de autoridad, 16 por homicidio, 41 por agresiones físicas y 25 por lesiones personales. El fiscal general Francisco Barbosa acusó a los jóvenes de la llamada Primera Línea de Cali de participar en la tortura y homicidio de un policía durante los bloqueos del paro. El patrullero de la policía Carlos Andrés Rincón desapareció el pasado 3 de junio en Cali y según la fiscalía, integrantes del grupo de la Primera Línea lo secuestraron, lo torturaron y arrojaron su cuerpo al río Cauca. Labores investigativas permitieron identificar a los detenidos como presuntos integrantes de la autodenominada Primera Línea del sector del Paso del Comercio en la ciudad de Cali. Quiero informar que continuaremos ahondando en el rol de esa autodenominada Primera Línea en Cali y en otros lugares del territorio nacional. Por este caso, las autoridades capturaron a 4 personas quienes fueron presentadas ante un juez para que respondan por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada. El fiscal general advirtió que hay más investigaciones que relacionan a los integrantes de la Primera Línea en Cali por otros delitos. Los hechos violentos ocasionados en Bogotá por miembros de la llamada Primera Línea provocaron un fuerte enfrentamiento entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la Colombia Humana de Gustavo Petro. Este acto violento ocurrido en la localidad de Usme en las últimas horas fue el detonante del fuerte enfrentamiento entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el movimiento Colombia Humana del senador y candidato presidencial, Gustavo Petro. Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses. Pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no usar el ESMAD. Y el senador Gustavo Bolívar, que es quien les ha proporcionado elementos de protección a los miembros jóvenes de la llamada Primera Línea, inquirió también a la alcaldesa. Claudia López, en su desespero porque la ciudad le está quedando grande, ha empezado a echar culpas de todo lo que sucede y a mí me ha señalado como financiador de grupos vandálicos, cosa que no es cierta. Es una vil mentira, es una vil calumnia que tendrá que entrar a demostrar ante las autoridades porque pienso tomar acciones judiciales. En la disputa terció el concejal Carlos Fernando Galán, quien precisamente perdió la alcaldía con Claudia López.
No es responsable el señalamiento que hace la alcaldesa Claudia López al movimiento Colombia Humana. Este tipo de estigmatizaciones pone en riesgo a sus militantes. Alcaldesa, abandone la contienda electoral y concéntrese en restablecer el orden en la ciudad, sin excusas. La controversia se mantiene al rojo vivo. Más de 21.000 millones de pesos en pérdidas dejan al sistema Transmilenio los 2 meses de protestas. De un total de 2.347 buses, 1.056 han sido afectados. Según Transmilenio, desde el inicio del paro a la fecha, por los daños que ha sufrido la infraestructura, 500.000 usuarios se han visto afectados. Aunque no trabajo lejos, pero sí camino harto. Terrible, nos ha tocado caminar mucho. Según Transmilenio, desde el 28 de abril que inició el paro nacional, han sido vandalizadas 125 estaciones, equivalentes al 89% de las estaciones de la red troncal. 39 de ellas están inoperativas. Los vándalos se han llevado casi todo en algunas estaciones. Otras han sido incineradas, puertas rotas y sistemas eléctricos totalmente quemados. Las pérdidas alcanzan los 21.870 millones de pesos. No son marchas pacíficas, sino vandalismo. Entonces que al final todos terminan pagando por eso. Yo apoyo el paro porque pues hay muchas cosas que a todos nos afectan, pero el paro no es con dañar las estaciones y las cosas que realmente lo utilizamos la gente del común. Porque pues nosotros los del sur, de diferentes partes de Bogotá, somos los más afectados. La gente del norte, ellos tienen su carro, lo sacan y listo. Los 500.000 usuarios afectados tienen ahora que invertir mucho más tiempo y más dinero para llegar al trabajo o a la casa. Este es el top de las estaciones afectadas: Tintal, La Sabana, Hospital, San Mateo y Terreros. Los daños a las estaciones dejan pérdidas de más de 13.000 millones de pesos. Ante la violencia desatada en las últimas horas en los municipios cundinamarqueses de Madrid y Facatativá, los habitantes de las dos poblaciones pidieron un cese de las protestas. Ante una nueva noche de horror en Madrid y Facatativá, Cundinamarca, donde se presentaron bloqueos, azonadas, vandalismo y ataques a misiones médicas, los habitantes de estos dos municipios hicieron un fuerte llamado a manifestantes y policías. Lo que pedimos es que le bajen un poco a toda esta situación que está pasando. La casa la tienen destruida, las tejas, a nosotros psicológicamente también, a pesar de que somos adultos, nos tienen mal. Deben estar estudiando y trabajando, porque esos son pelados de 12, 13, 14, 15 años. Vidrios rotos, una estación de policía vandalizada, comercios afectados y viviendas atacadas es el panorama. Estas personas también queman 11 motocicletas de particulares, motocicletas que estaban al interior de las instalaciones de policía y que estaban inmersas en diferentes procesos. 100 personas resultaron lesionadas por los enfrentamientos. Entre estos, 14 policías que fueron remitidos a centros médicos. La Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar al senador Gustavo Bolívar por el apoyo o presunto apoyo financiero al movimiento Primera Línea en medio del paro. Los demandantes cuestionaron el hecho de que el senador hiciera una recolecta virtual con la Fundación Manos Limpias para adquirir cascos, gafas y elementos de protección para los integrantes de la Primera Línea. El magistrado Francisco Javier Farfán citó al senador para el 11 de agosto para que explique su actuación. El presidente Iván Duque afirmó hoy que hay pirómanos electorales, que según él quieren generar una lucha de clases y dividir a la sociedad, mientras la alcaldesa Claudia López calificó de destructivas algunas campañas políticas. Para empezar, el presidente Iván Duque lanzó hoy la gran estrategia del SENA para formación y empleo de los jóvenes en Colombia y aseguró que esa es la forma de construir futuro en lugar de dejarse llevar por los que llamó pirómanos electorales. Y mientras hay algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad, yo lo que estoy viendo hoy acá es esa Colombia futuro y emprendedora que es la del estallido de la creatividad. Por su parte, la alcaldesa Claudia López dijo que a los tiempos difíciles que vive el país no se le puede agregar una campaña política destructiva. Nos tocó el tiempo más difícil de la historia. Tenemos una pandemia, tenemos crisis social, se incrementó la pobreza, se subió el desempleo.
pero no podemos agregarle a eso una campaña política destructiva. La estrategia lanzada hoy por el presidente Duque demandará una inversión de 158.000 millones de pesos y abordará varios de los frentes de mayor impacto para los menores de 28 años. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, afirmó hoy que el estallido social que se vive en Colombia y en América Latina en general es similar a la primavera árabe ocurrida hace una década. El análisis sobre lo que llamó estallido social, que no solo ocurre en Colombia, sino en Latinoamérica y en gran parte del mundo, lo hizo el expresidente Gaviria en este documento. En Latinoamérica se vive un fenómeno similar a la primavera árabe. Los ciudadanos reclaman sus derechos, una repartición de la riqueza más equitativa y una renovación de los liderazgos tradicionales. Y se lamenta de que generen violencia no solamente en el país. En todas las latitudes las manifestaciones han traído heridos, muertos, vandalismo y cadenas de violencia. No es un fenómeno exclusivo de Colombia ni ajeno a algún país. No obstante, el abuso policial y la violación a los derechos humanos se está convirtiendo en el común denominador de nuestras jornadas de protestas. Eso sí, cuestiona al gobierno nacional por decir que la injerencia internacional es fundamental en la financiación de los actos de vandalismo. No es posible que en Colombia el Estado busque ocultar su incapacidad de gobernar y de dar salida a la crisis atribuyendo nuestros problemas a regímenes externos que no están más que con una influencia marginal. Como jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria seguirá expidiendo documentos y análisis de la coyuntura nacional e internacional. Por medio de Juan David Vélez, vocero en la Cámara de Representantes del Centro Democrático, este grupo político le pidió al presidente Iván Duque que rompa relaciones con el gobierno de Cuba, al que acusa de proteger a los terroristas del ELN. Juan David Vélez, además de ser el presidente de la Comisión Segunda, es el vocero del Centro Democrático en la Cámara de Representantes. En esta carta dirigida al presidente Duque, solicita a nombre de su partido romper relaciones diplomáticas con Cuba, que dice es un resguardo de forajidos, en referencia al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la misión de diálogos que está en la isla. Esto debido a que las autoridades han descubierto, según lo que informaron la semana pasada, que hubo disidencias de las FARC amangualadas con esa guerrilla para atentar no solamente contra el jefe de Estado, sino la responsabilidad en el carro bomba puesto unos días atrás en Cúcuta. La dictadura cubana alberga terroristas que han llenado de luto y dolor a todo el pueblo colombiano, pero adicionalmente ha hecho caso omiso a las reiteradas solicitudes del gobierno de Iván Duque en la extradición de las cabecillas del ELN. El Centro Democrático no es la primera vez que le pide al presidente Duque romper relaciones con el gobierno de la isla. Las fuerzas militares incautaron 6 toneladas de cocaína en Nariño que pertenecían presuntamente al ELN. La incautación ocurrió en zona selvática de Samaniego, departamento de Nariño. En el lugar funcionaban 3 laboratorios para la producción de cocaína. Según el ministro de Defensa, esta droga pertenecía al ELN. Que dejaba una rentabilidad de más de $8 millones al mes. Eso significa que 12 millones de dosis dejan de llegar a los jóvenes de nuestras ciudades y de otras del mundo. Esta incautación no solo afecta las finanzas del grupo criminal, sino que salva vidas en uno de los municipios más afectados por la violencia y los homicidios colectivos de jóvenes. En lo que va corrido del año, las autoridades han incautado 137 toneladas de cocaína. La Universidad Nacional y otras 21 instituciones públicas de educación superior suspendieron el calendario académico por los retrasos en las clases provocados por el paro. Los estudiantes de la Nacional y parte del cuerpo docente se encuentran en paro indefinido hace ya 2 meses. La situación llevó a las directivas a expedir la resolución 416, por la cual se suspende el primer periodo académico de 2021, hasta que se superen las situaciones que han impedido el normal desarrollo de actividades académicas. Hasta que se resuelvan las causas que dieron origen a esa interrupción y podamos construir un nuevo calendario para garantizar la terminación del primer semestre y poder dar inicio al segundo semestre del año 2021. La Universidad Nacional no es la única afectada por el paro. Actualmente, 22 de las 32 universidades públicas de Colombia han suspendido los semestres académicos como efecto del paro nacional. Un paro que en principio comenzó con una presión hacia el gobierno nacional,
pero que ahora se hizo regional y territorial. Para obviamente lograr con toda la comunidad promover un retorno. Yo creo que aquí lo más importante es decirle a los jóvenes que con todo este esfuerzo que se está haciendo por escucharlos, por generar recursos, pues creo que son una señal de la voluntad y de lo importante que es que estos recursos se aprovechen. La Universidad Nacional tiene 9 sedes con 61.000 estudiantes, pero la parálisis ha afectado de manera diferente las actividades dependiendo de cada región. La Corte Constitucional abrió la posibilidad para que niños nacidos en Venezuela que no sean hijos de colombianos puedan obtener la nacionalidad colombiana. La Corte Constitucional abrió la puerta para que los menores nacidos en el extranjero puedan ser registrados como colombianos. Esto después de fallar una acción de tutela en la que ordena otorgarle la nacionalidad colombiana a una menor nacida en Venezuela, de padres venezolanos y que no fue registrada en ese país. Con este fallo claramente hay una protección para estos niños que merecen tener bienestar. La tutela la presentó la abuela de la menor en contra de la Registraduría Nacional porque se abstuvo de inscribir a su nieta que nació en diciembre de 2017 y en marzo de 2018 llegó a Colombia. La Registraduría señaló que el único documento válido es el registro civil de nacimiento del país origen y la abuela no puede regresar a su país y no existe un servicio consular venezolano en Colombia para hacer este trámite. Por orden de la Corte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ICBF deberán adelantar los trámites para proteger los derechos a la nacionalidad. El director del IMPEC, Mayor General Mariano Botero, anunció la reactivación de las visitas conyugales en las cárceles del país. Luego de un reciente fallo de la Corte Constitucional en el que le ordena al IMPEC y al Ministerio de Justicia garantizar las visitas virtuales de los presos, el director del Instituto Nacional Penitenciario del país anunció que ya se podrán registrar para las visitas conyugales, según la ocupación de UCI de cada departamento. También se refirió a las condiciones para postularse y volver a recibir visitas conyugales. Pensando principalmente en 3 aspectos: la ocupación de las camas UCI, el nivel de contagio dentro del establecimiento y el nivel de contagio en las ciudades. El IMPEC anunció que junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia se están adelantando los planes de vacunación para todos los centros penitenciarios del país. Colombia reportó hoy una reducción en el conteo diario de contagios y muertes por COVID-19. Leve descenso de contagios y muertes a causa del coronavirus COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud confirmó este martes que otras 608 personas murieron a causa del contagio con COVID-19. Con esta cifra, Colombia llega entonces a 105.934 decesos. Los contagios más recientes, 25.880, se presentaron en su mayoría en la capital del país, en el departamento de Antioquia y en Santander. Los casos activos llegan entonces en este momento a una cifra de 186.558. El total de contagios en Colombia hasta el momento, 4.213.074. Los recuperados siguen aumentando, ya son 3.908.310. Y hablamos ahora de la curva de contagio del coronavirus de los últimos 4 días. Vamos con el 26 de junio, 33.594 contagios, 693 muertes. El pasado 27 de junio, 32.376 contagios, 664 muertes. El 28 de junio, 28.478 contagios, 648 muertes. Y hoy Colombia cierra con 25.880 contagios, 608 muertes. Entre tanto, ante el acelerado ritmo de aumento de los contagios de COVID-19, las autoridades decretaron toque de queda en la ciudad de Neiva. Ante el acelerado número de contagios y fallecimientos por COVID-19 en el Huila, la alcaldía de Neiva decretó, a partir de mañana y hasta el próximo 15 de julio, la restricción a la circulación y la movilidad de todas las personas y vehículos en el municipio desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Este toque de queda iniciará para los menores de edad a partir de las 8 de la noche. Regresa además la medida de pico y cédula solo para los fines de semana y la prohibición de actos y eventos públicos o privados, las actividades en discotecas y lugares de baile y el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, con el propósito de disminuir la presencia de personas en las calles y la exposición al virus.
El coordinador de estudios COVID de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, Carlos Álvarez, advirtió que a pesar de que las personas ya estén vacunadas contra el COVID, deben mantener las medidas de autocuidado. Si bien la vacunación reduce el riesgo de enfermar o morir por COVID, no hay que confiarse. Se deben mantener las medidas. Además de vacunarnos, hay que seguir trabajando en las medidas de autocuidado para evitar infectarnos y potencialmente fallecer. Claro, el riesgo de fallecer o de complicarnos es extremadamente más bajo que si no me vacuno. Los adultos mayores ya vacunados están más protegidos. Preocupa a la población joven. Los jóvenes son los que más vulneran las medidas de autoprotección, son los más expuestos a las aglomeraciones, son los que más participan de actividades de gestión productiva. Recibir las 2 dosis es fundamental para reducir el riesgo de muerte. Y Medellín tendrá una compañía dedicada exclusivamente a la fabricación de vacunas contra el COVID-19 y el tratamiento de otras enfermedades. Podemos ser indiferentes. Baxtera es el nombre de la nueva empresa creada por Sura para la producción y comercialización en Colombia de vacunas contra el COVID y otras enfermedades como el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, la influenza y el Zika. Poder tener esa capacidad de producción en Colombia, que la ciencia, la tecnología y el desarrollo de productos que beneficien la salud. La planta de producción estaría lista para el año 2023 y tendrá la capacidad de producir hasta 100 millones de vacunas. Para la creación de esta empresa, Sura invirtió $54 millones. Ya tienen desarrollando una vacuna universal contra el COVID que está en fase de pruebas preclínicas en Wisconsin, Estados Unidos. El presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López presentaron hoy los diseños de la segunda línea del metro para la capital del país, la cual sería subterránea. En la convulsionada localidad de Suba, donde llegó en helicóptero acompañado por la alcaldesa Claudia López, el presidente Iván Duque encabezó la presentación de la segunda etapa del sistema metro para la capital del país, que será financiado en su mayoría por el gobierno nacional. 16 kilómetros, 11 estaciones, 2,5 millones de bogotanos beneficiados, 4 localidades. La segunda línea del metro empezará en la localidad de Chapinero, tendrá su segunda estación en Barrios Unidos, tendrá 5 estaciones en Engativá y 4 en Suba. La alcaldesa dijo que el gobierno de Duque le dejará a Bogotá región la mayor red de movilidad sostenible en la historia de la ciudad. La Contraloría General detectó irregularidades en la entrega de subsidios de vivienda para las víctimas del conflicto armado. Los dineros para este fin fueron asignados en 2012 y aún no han sido desembolsados. Víctimas de desplazamiento forzado cuentan con subsidios familiares de vivienda asignados desde hace más de 10 años y todavía están a la espera de estos proyectos que llevan años sin ejecutarse. 25 hallazgos administrativos, 18 con presunta incidencia disciplinaria y 7 con presunta incidencia fiscal por un valor de 4.434 millones. Según la Contraloría, se evidencia una inoportuna gestión por parte de Fonvivienda. De esas 90.000 personas que están todas en el registro único de víctimas que no han podido acceder al subsidio de familia, que tienen derecho. Finalmente, el ente de control le hizo un llamado al Ministerio de Vivienda y a la Unidad de Víctimas para revisar qué sucedió con los subsidios que fueron adjudicados, pero que no han desembolsado para los proyectos de vivienda de las víctimas del conflicto armado. Juan Miguel Durán, presidente de la Agencia Nacional de Minería, anunció la entrega de nuevos títulos para el desarrollo de proyectos exploratorios en la costa caribe. De esta manera se otorgaron 15 nuevos títulos mineros para la exploración de cobre, oro, carbón y materiales de construcción. Parte de los proyectos que se desarrollarán en el Cesar, donde hay 195 contratos vigentes, hacen parte de la estrategia del gobierno para la reactivación del sector y de la economía nacional. Lo que permite la diversificación de la matriz minera en nuestro país. Una noticia que genera un impacto socioeconómico positivo, ya que la actividad minera permite que la economía de la región se active generando empleo productivo. La mayor actividad de exploración permitirá aumentar los niveles de producción. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció un crecimiento en la inversión extranjera durante el último año.
De acuerdo con el informe de ProColombia, las inversiones crecen en el país, sobre todo en los proyectos energéticos, que desde 2018 han aumentado hasta 8 veces. A la fecha ya se tienen en portafolio 54 proyectos de energías alternativas y las inversiones suman $7.500 millones, mientras hace 4 años sumaban 3.700 millones. Se espera una generación de 48.100 empleos. Ya en Colombia Insight se destacó el apetito de los inversionistas. Seguir posicionando a Colombia como un socio comercial estratégico para los empresarios de esa región y del mundo. Se espera mayor inversión extranjera en el proceso de reactivación. El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, anunció la ampliación del plan de compras directas para el campo. De esta manera se desarrollarán 25 nuevas jornadas de negocios para llegar a 230.000 productores. En los encuentros se tendrá la participación de grandes superficies que negociarán directamente con los productores y los campesinos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. Informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,09% a 1.257 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,28% a 2.600 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida de 5,86% a 13.170 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,22% a 26.700 pesos. El Banco de la República reportó una caída del 89% en sus utilidades al cierre de mayo. El emisor obtuvo ganancias por 6,7 billones de pesos entre enero y mayo del año pasado. En este año, en el mismo periodo, esa cifra se redujo a 678.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.756 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.640 pesos y la venden entre 1.690 pesos. Un euro cuesta 4.479 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.59. El azúcar se transó en 17,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.44. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.64. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.717 pesos. La variante Delta, la más peligrosa y más transmisible de todas las cepas del COVID-19, se ha propagado por casi todo Estados Unidos. Las autoridades de salud están evaluando medidas para frenar la velocidad de contagio y temen otro rebrote. Parece ya un hecho inminente que la variante Delta se convertirá en la cepa de coronavirus dominante en los Estados Unidos. Así lo alertan desde el Centro para el Control de Enfermedades de la nación norteamericana, que considera Delta como una cepa preocupante, lo que significa que creen que se puede propagar más fácilmente o causar una enfermedad más grave. Y con la mitad de los ciudadanos aún sin vacunar por completo, los médicos dicen que esta cepa podría causar un resurgimiento de COVID-19 en el otoño, cuando los niños demasiado pequeños para inmunizarse regresen a la escuela. De hecho, Delta se ha propagado en casi todos los estados y representa 1 de cada 5 nuevos infectados en Estados Unidos. De hecho, el condado de Los Ángeles sugirió que los tapabocas todavía son necesarios, incluso para aquellos que fueron vacunados. La cepa Delta, que proviene de India, amenaza también la normalidad que estaba retomando Europa. El continente ha registrado un preocupante aumento en el número de infecciones con esta mutación del COVID. Los contagios de coronavirus volvieron a aumentar en Europa, sobre todo a causa de la variante Delta, que ha llegado a varios países del continente, donde provoca nuevos brotes epidémicos. La cepa, que se identificó por primera vez en India, se expande rápidamente, sobre todo en países como Reino Unido, y representa más de la mitad de los nuevos contagios en Portugal y Alemania, mientras pone en jaque a las autoridades rusas, quienes registraron en la última jornada un récord de muertes con 652, el máximo desde el inicio de la pandemia, y más de 2.000 contagios nuevos, un 25% más que los presentados hace una semana. Reino Unido, por su parte, reportó un 70% más de casos, con 16.400 diarios.
Mientras tanto, Australia ordenó el confinamiento de por lo menos 10 millones de habitantes en varias ciudades del país por el aumento de los contagios de COVID-19. Desde hace unas semanas, Australia, alabada por su respuesta a la pandemia, se ha enfrentado a un brote de nuevos casos, sobre todo de la variante Delta, que es altamente contagiosa. Colombia está entre los países de peor calificación en el manejo del coronavirus en el mundo, según el más reciente listado de resiliencia COVID elaborado por la agencia Bloomberg. Noticia internacional. Nuevamente Colombia se encuentra en las últimas posiciones de la calificación que hace Bloomberg desde noviembre del año pasado para determinar qué nación ha demostrado más efectividad en el manejo del virus. Colombia se ubica en el puesto 48 entre 53 naciones a las que se le evaluó la gestión de la crisis debido a su alto porcentaje de positivos y a su bajo nivel en cobertura de vacunas que apenas supera el 16%. El país también se encuentra entre las 10 naciones que superaron los 100.000 muertos por coronavirus. En la región, México logró pasar del puesto 53 al 34, un brinco de 19 lugares que le convirtieron en la nación latinoamericana mejor posicionada en el estudio, superando a Chile en la casilla 38, mientras Argentina es actualmente el peor país para vivir durante la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una investigación a nivel federal por el desplome del edificio Champlain Towers en Miami. El mandatario visitará la zona de la tragedia este jueves. Mientras los rescatistas continúan su sexto día buscando entre los escombros del mortal derrumbe de un condominio en Florida, las familias de los desaparecidos buscan desesperadamente información sobre sus seres queridos. El presidente Joe Biden, quien viajará al lugar el jueves para hablar con las familias afectadas, ordenó además una investigación federal y pidió que se hiciera una inspección de todos los edificios en el área, especialmente los que tienen más de 40 años de construidos. Hasta el momento son al menos 11 las personas muertas tras el desplome y 150 continúan desaparecidas. Las autoridades anunciaron la identificación de otras 3 personas, todos hombres de más de 50 años, y con estos ya se conocen las identidades de todos los fallecidos. La mayoría de las víctimas mortales identificadas hasta ahora tienen origen hispano, entre ellos un matrimonio de origen cubano. Y hoy fue revelada una carta presentada hace 2 meses a los habitantes del edificio Champlain Towers de Miami, en la que se les alertaba sobre un inminente colapso de la edificación debido a los daños de la estructura. La Asociación de Condominios Champlain Towers presentó una carta el pasado 9 de abril a los vecinos en la que alertaba que el daño en la zona del estacionamiento ubicada en el sótano del edificio había empeorado significativamente desde que se había realizado una inspección aproximadamente 2 años y medio antes. En la misiva de 7 páginas también se detallaban cuáles eran las reparaciones más importantes que debían realizarse en el edificio. Según estimaciones, era necesario invertir unos $15 millones en obras para ajustar a la normativa de la construcción. El documento salió a la luz el tiempo que se presentaba una tercera demanda por daños y perjuicios en el mortal derrumbe, afirmando que hubo una conducta imprudente y negligente de la asociación. La Corte Suprema de Brasil anuló todas las pruebas contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva recogidas en el caso Odebrecht. Según el magistrado Ricardo Lewandowski, las confesiones de los ejecutivos de la constructora brasileña que salpican a Lula carecen de validez debido a que fueron instruidas por el entonces juez Sergio Moro, cuyas decisiones en procesos contra el expresidente fueron anuladas debido a que el máximo tribunal concluyó que no actuó con la debida imparcialidad. Atención, hay una noticia al cierre. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó esta noche que se agotaron las vacunas de Pfizer en los puestos de vacunación habilitados en centros comerciales. Entonces mañana no habrá vacunación con ese biológico en esos sitios. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, porque la Fiscalía General de la Nación lo citó a interrogatorio. Lo citó a usted, señor alcalde, porque aparentemente usted estimuló los bloqueos que acaba de sufrir la ciudad de Cali. ¿Qué piensa usted de esa situación? Pues para mí es una situación muy dolorosa, diría yo que muy sensible y difícil, que la Fiscalía General de la Nación me llame a un interrogatorio
producto de bloqueos que ha tenido toda la ciudad de Cali y el resto del país. Sin embargo, lo encuentro natural en la naturaleza que tiene la Fiscalía de investigar todo lo ocurrido a partir del 28 de abril en adelante. Por supuesto que es muy importante conocer por qué la inteligencia del Estado fue precaria y no sabíamos de la azonada que íbamos a tener. Conocer por qué no se hizo una lectura adecuada de contexto con respecto a una reforma tributaria que podría incendiar el país. Y conocer, digamos, por qué este tipo de eventos han traído a nuestros pueblos mayores dificultades, hambre, mayor severidad en el desempleo. Entonces, sí entiendo lógico que la Fiscalía General de la Nación investigue. Creo que está muy bien que me escuche y, por supuesto, me pone muy triste que considere que el alcalde de Cali pudo tener algo que ver con semejante situación tan complicada. Ahora, con humildad vamos a ir a la Fiscalía y vamos a aportar todos los elementos de cómo intervinimos para que esta situación no fuese aún más dramática de lo que ha sido. Pero mire, señor alcalde, durante los disturbios y los bloqueos de que fue objeto la ciudad de Cali, usted sí publicó unos trinos que lo comprometen mucho con esa situación, trinos que usted después borró, y eso es lo que entiendo está investigando la Fiscalía. Yamid, nunca, y mire la fecha, estuvo asociado, por supuesto, a los temas de bloqueo de la ciudad. Incluso lo coloqué después cuando ya estábamos estableciendo los bloqueos físicos, superando los bloqueos físicos que tenía la ciudad de Cali. Yo quisiera que a ese trino lo coloquen en el contexto y lo coloquen en el marco, como posteriormente es explicado en la red en ese mismo instante, creo que 15 o 20 minutos después de que coloqué ese trino, que se ha ido desafortunado, pero rápidamente se hace una claridad al respecto. Pero yo no creo, de verdad que no creo que ese sea, digamos, el argumento de la Fiscalía General de la Nación. Pero mire, señor alcalde, con todo respeto, nosotros estuvimos investigando los trinos que usted dirigió y usted envió un trino que dice textualmente esto: bloquear es un derecho precioso. Eso lo escribió usted a las 10:25 de la noche del día 17 de junio, alcalde. Bloquear es un derecho precioso, sin ningún tipo de explicación ni nada más. Yamid, el trino que yo coloqué es un trino que hace referencia a la posibilidad de bloquear a alguien que en el marco del Twitter puede estar haciendo señalamientos injuriosos, comentarios grotescos frente a las ideas que uno pone a circular en redes. Lo que yo he dicho en ese trino mío es que precioso la posibilidad de bloquear. Pero por supuesto que hago referencia a los temas de poder bloquear a aquellos trolls o a aquellos impertinentes que participan de las redes sociales con sandeces, injurias y calumnias. Jamás se me ocurriría a mí decir que bloquear una vía o que bloquear una ciudad como ha estado bloqueada Cali es un derecho precioso. Todo el mundo sabe que hacía referencia a ese tema de los trinos y de la posibilidad de bloquear a quien mal daño hace en materia de redes sociales. Además, es un hecho completamente posterior a cuando han ocurrido los eventos, posterior a los dramáticos momentos que ha vivido el país, y no puede ser interpretado por nadie como si fuese un estímulo al bloqueo en una sociedad como la colombiana. Pero, alcalde, mire, con el mayor respeto, yo no entiendo cómo escribir bloquear es un derecho precioso, significa que es una condena suya a las sandeces que se pueden decir. No entiendo cómo. Bloquear es un derecho precioso, es una afirmación clara. Hay que bloquear, es un derecho. No hay ninguna otra explicación, alcalde, con todo respeto. No, Yamid. Cuando usted ve Twitter, hay unas opciones, y las opciones que tiene Twitter dice silenciar, bloquear.
Esa es una opción que uno tiene en el Twitter frente a todos aquellos que pueden colocar un comentario sobre el comentario que uno ha colocado. Es usual que muchas personas bloqueen ese tipo, digamos, de trolls, de anónimos, de personas que colocan cosas no ciertas frente a un comentario por uno realizado. De verdad, el comentario mío estuvo claramente asociado a esa posibilidad en el Twitter y no estuvo asociado a los temas físicos de bloqueo de vías. Jamás se me ocurriría a mí pensar, como autoridad de ciudad, que bloquear una ciudad es un derecho. Por el contrario, es una situación que pone en peligro el derecho a la movilidad, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad. Y nunca a mí se me ocurriría ubicar en categoría de derecho el elemento del bloqueo. Es un tema, digamos, fortuito, casual, un trino que se va y un trino porque no tiene por qué irse a mayores cuando rápidamente es aclarado en la propia red. Pero a ver, señor alcalde, ¿por qué razón usted envió el trino bloquear es un derecho precioso? ¿Por qué razón lo borró? Porque efectivamente se podría crear una confusión como la que hoy ha existido y porque efectivamente, digamos, era necesario de parte mía especificar lo que como mala interpretación se podía adelantar. Yo pasan unos minutos y un asesor me explica, ve, mira lo que se te fue, e inmediatamente lo retiro e inmediatamente lo aclaro. Me parece a mí que es muy importante aclarar y que, digamos, en materia de redes y en materia de lo que circula digitalmente, lo que se queda rápidamente se le hace una foto y se convierte como verdad. Y en ese sentido, necesario por parte mía hacer claridad al respecto, sobre todo por los momentos aciagos y complicados que estamos viviendo. Y mi pregunta final, señor alcalde. ¿Usted sí cree, como dijo en su trino, que bloquear es un derecho precioso? No, yo creo que protestar, movilización y protesta es un derecho constitucional fundamental que no puede ser sesgado en ninguna democracia. Si nuestra sociedad no entiende eso y no entiende que la movilización y la protesta forma parte de esos derechos constitucionales a ser protegidos, pues caeríamos en dictaduras, caeríamos en sociedades completamente cerradas y las movilizaciones y protestas podrían terminar en situaciones aún más graves. Por eso yo quiero diferenciar muy bien que el derecho a la movilización y la protesta de manera pacífica es un derecho que corresponde a todos nosotros proteger y enaltecer. No, pero alcalde, usted no dijo protestar, es un derecho precioso, porque la protesta está inclusive consagrada en la Constitución de la República. Es que usted dijo fue bloquear, no protestar, bloquear. Sí, llamé, pero no me condene por una palabra que, como se lo he explicado, está claramente definida en términos de la red. Mire, contexto, lugar y sitio donde yo coloco la decisión. No lo coloqué en un foro, no lo planteé en un debate de orden político, lo coloqué en el marco de la red donde existen las opciones de bloquear, derecho que se tiene en la red de Twitter de poder bloquear a quien de alguna manera agravia a quien coloca un comentario. Es más, si nos vamos a unos minutos antes de mi trino, encontraremos a quién fue que yo bloqueé y la sandez y la grosería que quizás haya señalado, producto por el cual yo lo bloqueé. No, pero mire, alcalde, le ruego que no me sindique de acusarlo. No lo estoy acusando. Eso es función de los jueces o de la fiscalía, pero no de los periodistas. Le estoy preguntando y aclarando que usted no hizo una defensa del derecho a la protesta, sino del derecho al bloqueo, que es diferente. ¿Estamos de acuerdo, alcalde? No, totalmente de acuerdo. Y por el contrario, a mí me parece muy importante este programa porque me da la oportunidad de poder profundizar en las explicaciones del caso que merece la sociedad colombiana, la sociedad caleña y por supuesto también la Fiscalía General de la Nación, la cual me convoca y me llama para el día jueves estar allí presente. Muchísimas gracias, señor alcalde, doctor Ospina. Usted ha sido muy amable.
Y a ustedes, televidentes, igualmente les agradecemos la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CMI. Muy amable, señor alcalde.